Ya. Entonces, como ya les había dicho, buenos días. Los saludos son ya para que quede en la grabación. Vamos a partir con la región inguinoclural y musculatura de muslo. Esta es una clase que es bastante acotada, ya que la región del muslo no tiene gran cantidad eh, de, de contenidos, es bastante lineal, como lo vimos, por ejemplo, en brazo, pero no por eso menos entretenido y menos interesante. En la región del muslo nosotros vamos a estar revisando principalmente la musculatura. Ustedes ya vieron en la clase pasada la estructura ósea del fémur, de la pelvis, y nosotros vamos a ver que las inserciones son a nivel eh, de rodilla principalmente, ya que los movimientos que nosotros vamos a encontrar en esta musculatura va a ser para precisamente la región de cadera y la región de rodilla. Estas características le dan una particularidad a esta musculatura que le da la función no solamente de movimiento, sino que la musculatura principalmente aquella asociada a la musculatura pelvitrocantérica, la musculatura separadora de cadera, va a ejecutar un rol fundamental en la estabilización de rodilla. De hecho, nosotros en clínica tenemos un dicho de que la cadera siempre grita por la rodilla, y es que muchas veces hay dolores incluso de espalda o dolores de rodilla que pueden ser originados por lesiones a nivel de la cadera. Otra cosa que es importante destacar de esta musculatura es que es una musculatura muy fuerte, es muy resistente, pero también es muy propensa a que cuando se generan lesiones, al ser una estructura de carga, finalmente nos va a alterar la marcha. Vamos a encontrar musculatura antigravitatoria y así como musculatura que nos va a permitir dentro de lo que es la zona de muslo, lo que es la separación de cadera, va a estar en la musculatura que ustedes ya revisaron, que es la pelvitrocantérica, pero en la cara anterior nosotros vamos a encontrar musculatura extensora de rodillas, en la cara posterior la flexora, y en la cara medial vamos a encontrar la musculatura aproximadora. Entonces, vamos a ir revisando de superior a inferior, donde nosotros vamos a recordar un poco, nosotros cuando vimos el semestre pasado la región inguinal, nosotros ya vimos el canal inguinal, pero esto es solamente para recordar las estructuras que van a estar pasando por este canal inguinal para poder revisar lo que ocurre a nivel del triángulo femoral. Entonces, recordemos, tenemos el ligamento inguinal. Esta es una vista posterior, ¿ya? Donde aquí tenemos el músculo ilíaco con su fascia. Aquí tenemos la región inferior del músculo transverso con su fascia, y vamos a tener lo que son los músculos o los vasos epigástricos inferiores, que vienen precisamente de las venas y la arteria ilíaca. O sea, de la vena va a drenar en la vena y de la arteria va a salir la rama. En el caso del hombre, nosotros vamos a encontrar lo que es el anillo inguinal interno, por donde va a estar ingresando lo que es el ducto deferente, y vamos a tener los vasos espermáticos internos. Aquí vamos a encontrar el anillo femoral.
que va a estar en la cara inferior. En un corte de tipo sagital, parasagital en este caso, porque no estamos justo en la línea media, aquí nosotros vamos a ver la rama del pubis para orientarnos, la fascia transversal, la cintilla iliopubiana, vamos a tener el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo. Disculpen. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a tener lo que es el conducto inguinal y el conducto espermático. Si nosotros ahora creemos aquí una imagen que está bastante más linda que lo que está en la imagen anterior, pero de todas maneras vamos a estar viendo las mismas estructuras. Aquí estas imágenes me gustan mucho porque mezcla las dos imágenes que estábamos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Donde aquí vamos a tener el anillo inguinal profundo, que es lo que estábamos viendo aquí. ¿Ya? Y aquí nosotros íbamos a tener lo que era el anillo femoral, que está aquí. Ay, perdón. Vamos a encontrar el tracto, como dije, iliopúbico. Aquí debo corregir. Ah, no, está como ligamento inguinal. Ya, pero en realidad ahí está con error porque es tracto iliopúbico, porque el ligamento inguinal pasa a ser por la cara anterior. Tenemos, como dije, el músculo el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Y entre ellos va a ir el cordón espermático y todo va a ser el conducto espermático por donde va a ir esta estructura. ¿Ya? O canal inguinal. Tenemos aquí la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, y si nos seguimos yendo hacia afuera vamos a tener la fascia de revestimiento y el tejido conectivo laxo y la capa membranosa subcutánea, tejido adiposo subcutáneo y la piel. ¿Ya? Entonces esas estructuras, entonces si nosotros ahora lo que vamos a seguir corresponde a estos vasos, los vasos ilíacos externos, que hacia anterior, una vez atravesado el anillo femoral, van a pasar a llamarse los vasos femorales. Entonces aquí, para recordar este compartimiento por donde van a ir estos vasos, ¿ya? Entre lo que es las espinas ilíacas antero superior y antero inferior, el ligamento inguinal y la rama superior del pubis, ¿ya? Y la eminencia iliopúbica, se va a formar esta cavidad o este espacio, ya que va a ser el espacio iliocrural. Y se va a dividir en la región donde va a ir el músculo ilíaco, que es el compartimiento muscular. Vamos a tener el compartimiento vascular, ¿ya? Y en conjunto se va a denominar iliocrural o también se puede conocer como retroinguinal, ¿ya? Porque pasa por posterior del ligamento inguinal. ¿Qué elementos vamos a nosotros destacar? Aparte del músculo ilíaco, fíjense que dentro de este mismo compartimiento del músculo ilíaco va pasando por interno a o el nervio femoral. Y dentro de la región vascular va a ir la arteria y el nervio, o sea, la vena y la arteria y la vena femoral. Y, ojo, en el lado derecho van a corresponder a un van, donde va a ir el nervio, la arteria y la vena, en ese orden. Pero si nosotros miramos el lado izquierdo, van a ir al revés. Va a ir la vena, la arteria y el nervio. Forman un NAF. Si es que nosotros lo miramos
de frente, si miramos de frente a la persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se cuenta desde externo a interno? Nervio, arteria y vena. ¿Ya? Así que esa es una particularidad que tiene este VAC. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen. Otros elementos que nosotros vamos a ver corresponden a los nódulos linfáticos inguinales. Estas estructuras, una vez que van a atravesar este espacio inguinoclural, vamos a encontrar que se van a visualizar o van a quedar bastante superficiales a nivel del triángulo femoral. El triángulo femoral va a estar formado por el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el músculo aductor largo, ya que también se denomina en varios textos como aductor mediano, pero nosotros vamos a estar hablando de él como aductor largo. Queda dentro o formando parte como del piso el músculo pectíneo. Aquí tenemos otra imagen, ahí se ve el sartorio, el aductor largo, el pectíneo de base y el ligamento inguinal. Vamos a encontrar entonces, atravesando por ahí, el nervio femoral, que ahí ya se está generando sus ramificaciones, la arteria femoral y la vena femoral, y ahí podemos estar viendo cómo está llegando a esta vena, la vena safena mayor. Recuerda, como dije, tenemos aquí los ganglios linfáticos femorales y, perdón, inguinales, y aquí tenemos los ilíacos, porque van acompañando aquí a los vasos. Estos ganglios son muy importantes porque son los principales que van a estar generando la recepción del retorno linfático de extremidad inferior. Estos se extirpan en muchas ocasiones cuando hay cáncer de tipo, por ejemplo, cérvico-uterinos o de piso pélvico, por ejemplo, un cáncer del canal anal. En muchos casos también estos pueden ser extraídos. Recordar que a nivel de esta estructura se pueden generar una serie de herniaciones, que son las que vemos con el número 5 y 6, que son las famosas hernias inguinales. Ya estas hernias tienden a ser muy dolorosas, principalmente en varones, ya que van a estar comprimiendo estructuras como parte del canal de conducto espermático, como a nivel de compresión, a nivel de muy cercana a lo que es el triángulo femoral. Recordemos, aquí nosotros nos dedicamos a mirar el nervio femoral, pero por esta zona también van emergiendo nervios que vienen desde el plexo lumbosacro, como por ejemplo el nervio el cutáneo femoral anterior, que va a estar emergiendo aquí y va a inervar esta zona. Tenemos el nervio pudendo, ya que va a venir precisamente por esta zona, ¿ya? Y tenemos el nervio, por ejemplo, del obturador. A nivel de este triángulo femoral, vamos a tener esta estructura cubierta por una fascia, y esta fascia va a formar un anillo que se llama el hiato safeno. Este hiato va a tener una doble capa, ya que vamos a tener la vaina femoral que va a estar incompleta y además de la fascia. ¿Ya? Esta fascia, nosotros vamos a tener lo que es la fascia lata, que aquí es, o tracto iliotibial, que va a ser un engrosamiento de la fascia que se va a engrosar precisamente por la zona lateral, pero va a tener un continuo que va a rodear al muslo. Este hiato va a permitir el ingreso
de la vena safena magna, que es una vena superficial, para poder introducirse o para poder drenar en la vena femoral. Aquí lo tenemos de manera esquemática, entonces como dije aquí tenemos la vena safena magna y cómo está llegando a la vena femoral. A la vena femoral también va a estar llegando la vena femoral profunda. En el caso de la arteria femoral, va a tener distintas ramificaciones, entre ellas la arteria femoral profunda y la arteria circunfleja, que ya la vamos a mirar, pero estas van a estar pasando profundas a la fascia. Entonces, el conducto femoral por donde van a ir pasando estas estructuras, vamos a tener el extremo superior, ya que va a estar dependiendo de la fascia transversal y va a continuar hacia abajo rodeando a estas estructuras, que va a ser donde desemboca a nivel de la fascia femoral. ¿Ya? Y ahí ese círculo que está ahí representa el orificio o el hiato inguinal. Entonces, dentro del anillo femoral vamos a tener aquí les dejé aquí lo que son los límites, ¿ya? Y el hiato safeno. Ahí lo que se está viendo aquí corresponde a los músculos que están representando el anillo inguinal. Perdón, nada de anillo. Triángulo femoral. En el caso de los vasos femorales, recordemos que a nivel de drenaje tenemos un drenaje profundo y un drenaje superficial. En cuanto a las venas, ya las venas van a ir acompañando a las arterias y van a recibir su mismo nombre. Tenemos la vena femoral, que aquí tenemos en el llanto, que va a estar recibiendo la vena safena magna, pero recuerden que este va a estar recibiendo distintos drenajes de otras venas superficiales que van a estar rodeando la zona de cadera y muslo. Por ejemplo, tenemos la cutánea femoral anterior, que va a estar drenando la sangre anterior superficial anterior del muslo. La vena safena accesoria, que va a ir recorriendo desde la zona posterior y se va a dar una vuelta al muslo por la cara interna para poder drenar en la vena safena magna. Tenemos las venas pudendas internas. Tenemos la epigástrica superficial, em, que va a drenar la región hipogástrica hacia inferior, y la circunfleja, que va a estar rodeando por la zona de la cadera. Bueno, y ahí tienen ustedes el trayecto de las porciones. Entonces, esto era lo que yo les estaba indicando. Aquí está la vena circunfleja, que yo les dije que iba a rodear la región de la cadena. Esta es la vena cutánea lateral, que va a drenar en la anterior. Aquí tenemos la pudenda, y esta es la que yo les decía que venía desde la cara posterior, que iba a estar, que era la mediana. Este drenaje superficial va a formar una red venosa que tiene muchas variaciones anatómicas. Tenemos que en el caso de la arteria va a ir acompañada de la cara desde la parte inferior por venas que las van a estar rodeando y van a estar formando una vaina vascular, así como se ve en el dibujo inferior. ¿Ya? Y que esto va a ser aparte de los vasos ya mencionados.
En el caso de la vena safena, tenemos la vena safena mayor, que va a venir desde el arco venoso dorsal y va a recorrer la cara interna de la pierna entre lo que es la tibia y el tríceps sural, para pasar por detrás o la cara posterior medial de la rodilla y seguir emergiendo por la cara medial del muslo hasta llegar a la vena femoral, o sea, hasta la vena femoral. Y en el caso de la safena menor, va a ir desde la red venosa plantar para discurrir por la región posterior o posterolateral. En muchos casos se va no por la zona central, sino que se va por la cara lateral para poder drenar en la vena poplitea. En el caso del drenaje profundo, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, nosotros vemos el arco venoso dorsal del pie, las cuales van a ser drenadas por la cara posterior, por la vena tibial, perdón, este es el arco dorsal anterior, vista anterior, arco dorsal del pie, las cuales van a drenar por la vena tibial anterior, y en el caso de la vena fibular y la vena tibial posterior, van a drenar lo que es la región plantar. ¿Ya? En el caso de la vena, tanto la dorsal posterior, la fibular, como la la vena tibial anterior, van a drenar en la vena poplitea, que recuerden que recibe su nombre a nivel de la fosa poplitea únicamente. Luego va a pasar a llamarse la vena femoral, ya desde que termina a nivel o desde la región supracondilia, va a pasar a llamarse vena femoral. Y aquí tenemos la vena femoral profunda. Y que tenemos varias, como nuevamente les dije, las venas son las que sufren mayor cantidad de variaciones anatómicas dentro de lo que se ha podido estudiar. Las venas geniculares, que son las venas de la rodilla, van a estar también acompañando un poco a el drenaje de la rodilla, que en el caso de arteria se forma una anastomosis que se llama anastomosis de la rodilla y que es una red vascular. Continuando entonces con la región del triángulo femoral, aquí nosotros encontramos encontramos el nervio femoral, que me traspapelé porque como está en inglés tengo que hacer en mi mente la inversión, así que sorry por eso. Ya tenemos el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Aquí tenemos el ligamento inguinal y fíjense que de las arterias femorales van a estar apareciendo unos vasos sanguíneos, que en este caso el que va hacia medial es es la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Y aquí tenemos ¿La circunfleja? Gracias. Sí, la circunfleja, gracias, Fabián. Yo creo que la tenía nerviosa donde me traspapé, donde me tupo. ¿Ya? La circunfleja inferior, que es la profunda, ¿ya? Porque vamos a tener una que es superficial. Entonces, nuevamente aquí tenemos otras imágenes cadavéricas, ya donde, fíjense ahí, estrangularon a la arteria femoral, ahí está el nervio femoral, que se caracteriza el nervio femoral porque uno siempre ve el nervio femoral como una estructura como súper gruesa que va hacia inferior, pero en realidad una vez cruzando el ligamento inguinal se empieza a generar rápidamente sus ramificaciones que son de tipo motoras. ¿Ya? Y ahí se ven como todas estas cuerdas. Aquí tenemos la vena femoral,
¿ya? Y aquí tenemos la arteria circunfleja, que va a estar viniendo desde la arteria femoral, ¿ya? Y fíjense que aquí, en este lado, aparece del lado externo y con una disposición hacia inferior para después ramificarse. Y aquí sale de una forma transversal, ya junto con la arteria femoral profunda. ¿Ya? Entonces, este es un paper que me parece que no les puse el link, pero corresponde a las variaciones que tiene la arteria circunfleja, que puede estar saliendo directamente desde la arteria femoral o puede estar apareciendo desde la arteria femoral profunda. ¿Ya? Así que ahí está la variación anatómica. Aquí les dejé un cuadrito resumen, este es del libro Gray, con respecto a el origen, el recorrido y la distribución de las ramas de las principales arterias. En cuanto a los nervios, ya nosotros vamos a tener nervio femoral, y esto es lo que yo les estaba tratando de explicar recién, de que cuando tenemos nosotros aquí el ligamento, pasado el ligamento inguinal, el nervio femoral tiene un pequeño trayecto donde aparece como nervio, con nervio completo y después se ramifica rápidamente. Dentro de estas ramificaciones, para que lo veamos desde una manera esquemática, este aquí con el 6 corresponde al nervio femoral, el 1 es el músculo ilíaco, el 2 es el músculo psoas, el 3 es el músculo sartorio, ya el 4 es el músculo pectíneo. Esa primera ramificación que nosotros estamos viendo ahí es la primera rama muscular del nervio, primer ramo muscular del nervio femoral, y que corresponde al músculo, el nervio para el músculo sartorio. Luego aquí tenemos las otras ramas musculares, o rama para el músculo cuádriceps, que va a ir al vasto lateral, al recto anterior y al vasto medial. Aquí el número, si nosotros generamos la continuación, corresponde a el nervio safeno. Y lo que podemos ver aquí, que no está dibujado acá, el número 2 es el nervio obturador, ya que va a estar dando inervación a la musculatura medial del muslo, ya todo lo que son los aductores. El nervio obturador también da inervación de tipo sensitiva a la región medial del muslo, así como el cutáneo. ¿Ah? ¿El nervio femoral solamente lleva información motora? Sí, porque tenemos los cutáneos femorales, cutáneo femoral anterior, cutáneo femoral lateral, que van a estar dando la inervación de tipo sensitiva a esta región. ¿Y los cutáneos de dónde venían? Que no me acuerdo. Los cutáneos son del plexo lumbosacro. Si te acuerdas, cuando veíamos plexo lumbosacro, que teníamos aquí desde T12, que L1, L2, L3, L4, y vamos a poner aquí L5 para solamente con fines de recordar que aquí entre T12 y L1 salía, que no pertenecía al plexo, pero siempre lo consideramos que era el subcostal. Luego venía del L1, el hilio hipogástrico, el hilio inguinal. Venía aquí el génito femoral, y después venía lo que era el cutáneo femoral lateral, el femoral, el obturador, y por aquí entre medio salía el cutáneo femoral anterior, que era uno de los que no se mencionaba porque en realidad son
ramos más pequeños. ¿Se recordó? Bueno, me quedó bien feo, Ahí pero, sí. No, pero pero como sí, sí entendí. ayuda a memoria de eso. Entonces, el nervio femoral también viene desde el plexo lumbosal. ¿Ya? Y ahí viene descendiendo y sus raíces son de L2 a L4. ¿Ya? Y recuerden que estaba relacionado con el músculo que pasaba, emergía por posterior al músculo psoas mayor. ¿Ya? Y por eso en este tipo de dibujos siempre se, se pone, siempre va a estar ahí presente, porque va después entre el psoas y el ilíaco, o sea, va acompañando al músculo psoas ilíaco. ¿Ya? Y por eso cuando nosotros veíamos... Ay, no puedo... We are knowing. Aquí, en esta imagen, cuando veíamos la vaina muscular, veíamos que el nervio muscular va dentro de esa misma vaina. Es por donde viene emergiendo y recorriendo desde la zona superior. Ya que, ojo, esta clase es principalmente de músculo, pero me pareció importante poner algo más con respecto a lo que son las otras estructuras relacionadas con muslo. Ya, entonces vamos ahora a lo nuestro, que es la parte ya muscular. Y vamos a ver la cara medial del muslo. En cada uno, o después de cada una de las imágenes, que le puse ahí animación, les dejé lo que es la acción, la origen y la inserción. Entonces, el primer músculo que nosotros estamos viendo aquí en la cara medial, que son la musculatura aductora, ¿ya? O aproximadora de cadera, porque va a estar generando movimientos a nivel de la cadera. Y eso quiero hacer un alcance importante a nivel de lo que sale lamentablemente en Moore, que habla sobre, ¿cómo se llama? Que sale movimiento a nivel de los huesos. Porque como el concepto de Moore es de que el movimiento que nosotros vamos a estar viendo es a nivel del hueso. El tema es que el movimiento es a nivel de las articulaciones. Lo que nosotros estamos movilizando con los músculos es la articulación y como consecuencia nosotros vamos a ver el desplazamiento de la estructura, ¿ya? Porque, por ejemplo, sale aducción de muslo y en realidad si nosotros hablásemos de una aducción de muslo, estaríamos generando una fractura aquí para que el hueso se vaya hacia allá. Cuando hace, por ejemplo, aducción de fémur o flexión de fémur. ¿Ya? El movimiento es a nivel de las articulaciones, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a acostumbrar a hablar de flexión de, por ejemplo, de cadera, extensión de cadera, flexión de rodilla, extensión de rodilla, etc. Ya que fue una salvedad que después me recordé que aparece así en Moore, pero hay que acostumbrarse a hablar de que los movimientos son a nivel de la articulación. Entonces, de la musculatura aproximadora de cadera, vamos a tener aquí de la línea de la rama superior del pubis hasta la cara posterior, donde vamos a tener nosotros, si ustedes se recuerdan, en la cara posterior está la línea áspera. Y la línea, espérenme, en vez de estarla dibujando, sí, ¿ya? Para que ustedes se recuerden, en la cara posterior nosotros tenemos la línea áspera, ¿ya? Y que
esta línea áspera en la cara posterior va a tener inserción de la mayoría de la musculatura que nosotros tenemos en la extremidad inferior. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener nosotros la inserción del músculo pectíneo, que es muy importante porque el músculo pectíneo va a venir desde acá, desde la rama del pubis. De hecho, esta imagen creo que la había puesto antes de las otras imágenes, lo siento por eso. De hecho, lo que quería hacer con esto era, tenemos el músculo pectíneo que se va a dirigir hacia posterior, hacia su inserción en el borde medial superior de la línea áspera. Entonces va a estar desde aquí. Y por eso forma el piso del triángulo femoral. Justo en la parte, justo inferior a lo que es el tubérculo del pubis, en la rama inferior, nosotros vamos a tener la inserción del aductor largo, que va a ir junto con el pectíneo hacia la cara posterior, donde nosotros lo vamos a ver. Ay, me quedó. Ah, estoy haciendo la misma. Ya. Donde como dije, se va a dirigir hacia la inserción del músculo aductor largo. Ahí casi hago la misma. Uy, ya, no la chunté, pero es hasta ahí. Qué rabia. Ya, ay, estoy puro. Ya, pero bueno, no lo puse ya. Luego, desde tenemos el músculo aductor corto que va justo por la cara inferior, ahí, y se va a dirigir hacia la línea que se encuentra justo superior a la que estaba tratando de no achuntarle, que ahora no le achunto acá. Aductor corto. ¿Ya? Y estos van a venir desde la cara anterior hacia posterior. Por lo tanto, también van a estar contribuyendo ligeramente a las rotaciones. ¿Ya? Entonces, esto va a estar justo en la línea o en el borde medial de la línea áspera. En el caso del aductor mayor, corresponde a toda esta inserción que va justo por el centro de la línea áspera, ya hasta las crestas, justo donde parten las crestas supracondilias, y vamos a tener un salto, ya, donde vamos a tener una inserción aquí en las crestas, en el borde lateral supracondilio, ya, y lo vamos a ver también por aquí, por la cara anterior. Entonces, si nosotros buscamos el aductor mayor, va a ir justo en la rama inferior, en el borde inferior de la rama inferior, y borde anterior de del tubérculo isquiático, de la tuberosidad isquiática. Y vamos a ver lo que, sacando a los otros músculos, que va a ir aquí, hasta acá, y aquí va a tener este salto para formar lo que se llama el hiato de los aductores, o el hiato aductor. Y es que por ahí nuestra arteria femoral y nuestra vena femoral van a estar transitando, que vienen, voy a tener que hacerla de otro colorcito un poco más oscura y con la línea más gruesa. Entonces va a venir aquí la arteria femoral y aquí va a pasar a dirigirse hacia posterior. Por la cara anterior, nosotros aquí vamos a tener toda esta inserción, va a corresponder al vasto intermedio. Aquí tenemos el músculo articular de la rodilla, que este pasa a ser también un músculo o una cabeza del cuádriceps, pero es una cabeza tan pequeña que por eso no se le llama el cuádriceps pentaceps, pero se inserta igual en el tendón común del cuádriceps. Tenemos el músculo vasto medial, que si nosotros
lo recorremos, o sea, si se fijan, va a tener un recorrido que va a llegar hasta la cara posterior, que es este de aquí, vasto medial, y acá vamos a encontrar nosotros vasto intermedio y el vasto lateral. Esa línea de ahí, que no la vamos a ver por la cara anterior. El recto anterior vamos a tenerlo en la espina ilíaca antero superior y en el tubérculo superior del acetábulo. Este músculo cuádriceps va a ir a insertarse en su tendón común, que es el tendón del cuádriceps, el cual va a tener un continuo con el ligamento patelar. ¿Ya? Pero recuerden, sobre la patela es tendón y bajo la patela es ligamento. Y la gran diferencia es que tenemos, el tendón se inserta a nivel de hueso, o sea, músculo hueso, y en el caso del tendón, la del ligamento va a ser unión entre hueso y hueso. Así que eso se hace diferencia de que sobre la patela es tendón patelar y bajo es ligamento. En cuanto a la musculatura extensora, nosotros vamos a tener los músculos que se denominan isquiotibiofibulares, que normalmente se habla de los isquiotibiales, pero el isquiotibial es aquel que va a ir solamente hacia la tibia, que va a ser semimembranoso semitendinoso. Pero el bíceps femoral se va a ir a insertar en la tibia y la cabeza de la fíbula. ¿Ya? Entonces, ahí es importante destacar de que cuando hablamos de la musculatura extensora o sea, flexora de rodilla, la cara posterior del muslo, los músculos no se denominan isquiotibiales, sino que son isquiotibiofibulares, porque van desde el isquion, ya desde la tuberosidad isquiática, hacia la tibia y la fíbula. ¿Ya? Y los músculos que tenemos aquí. Tenemos la cabeza larga del bíceps femoral, la cabeza corta del bíceps, ah, la cabeza larga del bíceps femoral va a discurrir hacia inferior, ya para ir a insertarse ahí y ligeramente hacia anterior, como nosotros lo podemos ver aquí. Músculo bíceps femoral. Aquí falta la inserción o marcar la inserción que tiene a nivel del platillo tibial lateral. En el caso del músculo semimembranoso y semitendinoso, sus inserciones del semimembranoso va a ser junto, o sea, perdón, semitendinoso va a ser junto con la cabeza del bíceps femoral y el semimembranoso va a estar ligeramente hacia lateral. Y van a discurrir hacia la cara medial, donde vamos a tener la inserción del semimembranoso en la cara posterior y el semitendinoso va a dirigirse va a ir superficial al semimembranoso y va a ir a insertarse en la cara anterior. O sea, al otro lado de la flecha. Ya aquí. Ya aquí tenemos la inserción del semitendinoso, donde va a ir conjunto con el grácil y el músculo sartorio para formar una estructura que se llama la pata de ganso. ¿Ya? Y que es una inserción donde sus fibras de inserción se tienden a mezclar y forman una estructura que se parece a la pata de un ganso, así. ¿Ya? Por las fibras. En el caso de la cabeza corta del bíceps, va a estar aquí en la cara medial. Ahí la chunté bien. ¿Ya? Y va a descender hacia la inserción en la cabeza de la figura y platillo tibial externo. Justo por encima de su inserción vamos a tener la inserción del músculo glúteo
mayor. Pues ahora vamos a ahora sí ver los distintos músculos. Aquí tenemos el músculo pectíneo. Ahí tenemos el aductor largo, que es ese de ahí, que es este acá. El aductor corto. El aductor magno. Y en este caso que no lo mencioné dentro de los anteriores, tenemos el músculo grácil, le mostré solamente su inserción distal, que va desde el pecten del pubis, ya por la cara interna. El grácil es uno de los músculos que se utiliza como de manera de elección para generar autoinjerto para ligamento cruzado anterior, pero no tiene muy buenos resultados debido a las características elásticas que tiene este músculo. El otro que se puede considerar es el semitendinoso. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, como les había mencionado, todos generan lo que es la función de aducción. ¿Ya? Y por la disposición de sus fibras pueden generar mayor rasgo de repente de extensión o de rotaciones. ¿Ya? Pero su función principal es la aducción. Recuerden que los músculos, esta concepción de que haga función de aducción y rotación o aducción y flexión, en realidad es parte como de la nomenclatura más antigua en la cual se pensaba del movimiento aislado de los músculos, pero los músculos actúan en conjunto. Entonces, cuando uno piensa en aducción, estos son los que están los que van a estar actuando en ese movimiento en mayor medida, pero se activa otra musculatura también. ¿Ya? Y si uno quiere favorecer como ciertos movimientos, uno ya, si flexiona, va a haber mayor o menor contracción de las fibras musculares, ¿ya? Porque van a quedar con un distanciamiento un poquito más óptimo para la contracción. Pero en general, eh, no es que en general, los músculos se contraen en masa. En la cara anterior, nosotros aquí vamos a tener el músculo sartorio, que va a ir desde la espina ilíaca anterosuperior, que tampoco lo había mencionado recién, y se va a insertar en el borde anteromedial bajo el platillo tibial, perdón, bajo el cóndilo tibial, y va a formar es uno de los músculos que forma la pata de ganso. El músculo cuádriceps, como dije, tiene no solamente las 4 cabezas que vemos aquí, sino que tiene una quinta cabeza que es el extensor de la patela. Pero en realidad hay que buscarlo directamente como el músculo, porque en realidad si uno pone cuádriceps te van a ser solamente las 4 cabezas clásicas con las cuales está descrito. Tenemos aquí el vasto interno, ya que no se ven quizás tan grandes, pero son músculos que son bastante grandes. El vasto interno es el que forma la gotita, que se le marca bastante a los hombres y se marca debido a la presencia del músculo sartorio. Que recordemos la función del músculo sartorio o su nombre del músculo sartorio reside en que antes los sastres tenían que, cuando trabajaban, adquirían, trabajaban así, chit, 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 y ponían el pie de esta manera. Para trabajar. Chin, chin, y ahí estaba la tela cayendo mientras ellos trabajaban aquí. Y por eso se llama sartorio, porque es de sastre, ¿ya? Porque es el músculo de los sastres. El músculo cuádriceps, en el caso de el recto femoral, que es este de aquí, que va a tener su inserción a nivel de la espina ilíaca anteroinferior y el tubérculo superior del acetábulo,
o el borde superior del acetábulo. Vamos a, su función va a ser flexión de cadera y extensión de rodilla. Este es uno de los, el cuádriceps es un músculo que se considera de tipo antigravitatorio, que nos permite mantenernos en posición erguida. El vasto lateral siempre se ve muy pequeño, pero el vasto lateral es gigante, ¿ya? Porque se va, no se va, lamentablemente no lo vemos aquí, pero se va a dar la vuelta, ¿ya? Y va a llegar hasta donde se localiza el músculo bíceps femoral. Y si nosotros... para que se entienda, aquí tenemos la cabeza corta del bíceps, la cabeza larga del bíceps. Aquí tenemos el semimembranoso, el semitendinoso que va a ir por aquí encima. Y en el caso de el vasto lateral, va a venir desde aquí. Por posterior. Se ve incluso hasta más, más grande que por anterior. ¿Ya? Así que dentro de los vastos, el más fuerte vendría siendo el vasto, o sea, el vasto lateral vendría siendo lo que tiene mayor cantidad de fibras musculares, por lo tanto se considera que es un músculo más fuerte, por ejemplo, versus el vasto interno, que también es bastante, grande. Aquí se ve de mejor manera. ¿Ya? Y tenemos el recto intermedio, que de cuádriceps es la cabeza que tiene menos cantidad de fibras y tiene mayor porción de tipo fibrosa. Sirve como bastante anclaje para el el vasto lateral y el vasto interno o vasto medial. Al igual que los otros músculos, aquí tienen su acción, origen y sesión. Esto es del libro Gray. Y aquí puse que no sabía dónde poner, pobrecito, el tensor de la fascia lata, el tensor del tracto iliotibial o de la banda iliotibial, que va a ser un músculo que también va a ir desde el borde lateral de la espina ilíaca anterosuperior y parte de la cresta, y va este músculo que es de los que son laterales de cadera, pero no es pelvitrocanterio porque no se inserta en el trocánter, sino que va a insertarse va a tener este tracto que se llama el tracto iliotibial, que va a venir desde la zona anterior, ligamento inguinal, y va a ir a insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. ¿Ya? Y este músculo genera separación con rotación. Entonces, o sea, cuando uno tiene una rotación interna y genera la separación, este es el músculo que va a estar, va a tender a actuar también con flexión. ¿Ya? Y este músculo es muy importante porque cuando hay una debilidad, por ejemplo, del glúteo medio, va a tratar de cumplir la función de ese músculo, pero este músculo es de este bordecito, y en cambio el músculo, el, el, el glúteo medio va a ser de este otro porte y así de grueso. Entonces, no alcanza a suplir la función y por lo general se generan movimientos, sobre todo, por ejemplo, en la marcha, donde la persona tiende a rotar la musculatura. En la cara posterior, aquí tenemos el semimembranoso y el semitendinoso, y el bíceps femoral con su cabeza larga y su cabeza corta, que se ve ahí más profunda, con su respectiva cuadrito resumen. Ya que no encontré el de Gray, así que les dejé el de Moore. ¿Ya? Y esto es lo que yo le decía, que extiende el músculo y flexiona la pierna
No. Extiende la cadera y flexiona la rodilla. ¿Ya? Ahí para que lo tengan, que eso, es, por eso no me gusta, bueno, por decir otras cosas más, pero no, Moore no es un libro que me guste porque tiene demasiadas imprecisiones. Y no podía faltar la parte clínica. Aquí el clásico, el mentirón de los futbolistas, el desgarro isquiotibiales. En el caso de los del desgarro o desgarre, estamos hablando de una pérdida de continuidad del tejido muscular, ya sea desde el tejido, desde la fascia que los va a estar envolviendo, hasta un desgarre total masivo del músculo. Va a ir acompañado, pero no siempre, solamente dependiendo el tipo de nivel, de un gran hematoma. ¿Ya? Esto es por la gran irrigación que tiene el músculo y se rompen varios vasos. ¿Ya? No es por la ruptura del músculo en sí, sino que por los vasos aledaños que se rompen junto con el músculo. ¿Ya? Y dentro del músculo, recuerden que el músculo tiene una muy rica irrigación y dependiendo de la severidad. En el caso de los isquiotibiales, puse este desgarro, pero podemos tener desgarro en cualquiera de los músculos, por ejemplo, el cuádriceps, ya también puedes sufrir una gran cantidad de lesiones de tipo más miofaciales en el cuádriceps, pero el más común son los isquiotibiales. Y la razón por la cual se dan este tipo de lesiones se da porque cuando se genera un estiramiento muy, más allá de los límites fisiológicos o el músculo no estaba, tiene una pequeña descoordinación en lo que es la contracción del cuádriceps versus la elongación del isquiotibial y se genera esta ruptura. Podemos tener desgarros que pueden ir desde, aquí tiene una clasificación chilena de radiología, porque está la clásica, que se divide en 3 grados, que es la escandinava. Pero esta división ya no está siendo muy aceptada a nivel internacional incluso, porque te los agrupa si es que es por fibra, fascículo o músculo. Pero tenemos otras graduaciones de desgarro, en donde está el desgarro miofacial, que este no va a tener el hematoma, pero sí se va a generar lo que es la pérdida de continuidad de las fibras de la fascia que rodea el músculo y va a ser igual de doloroso. Tenemos el desgarro fibrilar que va a envolver lo que es la miofascia y unas pocas fibras. Si tenemos ya más fibras va a ser el multifibrilar, pero donde se van a hacer varias fibras o el 50%, por ejemplo, de un fascículo. El fascicular es cuando ya abarca un fascículo completo, pero si ya abarca ya todos o varios de los fascículos, ya estamos hablando de un desgarro masivo que puede llegar a ser un desgarro total. ¿Ya? Y este desgarro puede tener o no abulsión ósea, o sea que se desprenda parte del hueso donde está inserto este músculo. Y tenemos la adherenciólisis, que a mi parecer es bastante interesante, de que cuando tenemos una situación de desgarro, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, se genera un desgarro, que es una pérdida de continuidad. En esta zona de aquí se va a generar una cicatriz, a diferencia de cuando se repara el hueso, que se repara con la misma estructura, aquí vamos a tener una estructura de colágeno. Entonces esto nosotros ahora lo agrandamos, ¿ya? Y podemos ver aquí la zona de desgarro y la zona de la cicatriz. Vamos a tener nosotros el músculo, y vamos a tener la cicatriz. Y esta cicatriz puede ser de buena o de mala calidad.
Si es de buena calidad, sus fibras de colágeno van a disponerse más o menos en la misma dirección de las fibras del el músculo. O sea, se respetaron los tiempos de cicatrización, pero además se hizo ejercicio, por ejemplo, de ejercicio de tipo excéntrico, donde esta cicatriz se la estuvo, comillas, educando o guiando su rehabilitación desde el inicio, desde que se produjo la lesión. Pero hay algunas que son de mala calidad, donde simplemente se formó la cicatriz. Esta puede empezar a formarse, como son fibras de colágeno, se van a poner en distintas direcciones. Y además, toda cicatriz va a tener un fenómeno que es el fenómeno de retracción, que se va además a cortar. Por eso es muy bueno que cuando se genera una cicatriz, generar mucho movimiento dentro de los rangos de que no se vaya a romper nuevamente, pero sí generar movimiento, generar masaje en la zona, y sí las terapias que se utilizan ahí. Porque si esta cicatriz queda con estas características y después de después que se retrae, vamos a tener nosotros un fenómeno, si tenemos este tipo de cicatriz, que cuando la persona haga nuevamente actividad, va a romperse aquí, en las zonas de unión de la cicatriz con el músculo. Y eso genera un nuevo desgarro, no es un redesgarro, es lo que se llama la adherenciólisis, que es el lisis o el corte de la zona desde la adherencia. Pero no se va a romper la cicatriz, sino que se va a romper en la zona aledaña. Aquí les dejé esta imagen en el PPT para que ustedes puedan ir marcando y reconociendo músculos. A nivel del muslo, si nosotros hacemos cortes de tipo transversales, este tipo de imagen, me gusta esta imagen de Netter, lamentablemente no, o sea, no la puse limpia, me acabo de acordar que sí la tenía en limpio, así que muy bruta de mí, pero es bueno, me gusta porque como tiene los 3 cortes, nosotros podemos ir siguiendo el recorrido de los músculos para poder ir reconociendo. Por ejemplo, acá nosotros, en este corte, en el corte que está más alto, el más cercano a la ingle, ya que tenemos aquí otro a medio muslo y otro en la zona final, nosotros podemos ir recorriendo. Por ejemplo, este de aquí es el sartorio. Y sabemos que el sartorio va en una disposición que va de tipo diagonal. Entonces, el sartorio que aquí se ve en la cara anterior, aquí va a nivel de lo que es la cara anteromedial. Y luego, acá abajo va de frentón la cara lateral. Ya vamos a tener músculos, por ejemplo, como el vasto intermedio, que va a ir junto con el vasto lateral. Entonces aquí está, fíjense, vasto intermedio que está bien definido y bien diferenciado del vasto lateral. Pero si se recuerdan que les dije que el vasto intermedio actuaba como, o su zona tendínea empezaba a hacer anclaje del vasto medial y del vasto lateral, nosotros aquí vamos a ver, fíjense el vasto lateral, que ya sus fibras se ven un poco más fusionadas. En cambio, el vasto medial todavía no. Y aquí abajo va a ir el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto lateral. Aquí está el músculo articular de la rodilla, ahí aparece. ¿Ya? Y el recto femoral en general, aquí fíjense, ya va con el tendón del recto femoral que todavía no se fusiona con los vastos. Otra cosa, por ejemplo, otro punto interesante que nosotros, o otro músculo que nosotros podemos ir continuando, o que se vaya em, como reemplazando en la zona. Si se acuerdan, cuando veíamos en la región posterior, teníamos inserción del glúteo mayor y después teníamos la inserción de la cabeza corta del bíceps femoral. Entonces, aquí yo voy a tener el músculo glúteo mayor. Y aquí voy a tener la cabeza
corta viene adherido a lo que es la zona del fémur, la cabeza corta. Y la cabeza larga va a ir acompañándolo, pero de manera más superficial, porque viene desde una zona superior, de la zona de la tuberosidad isquiática. Aquí podemos ver el semitendinoso y el semimembranoso. Y aquí vemos la cabeza larga del bíceps femoral y nuevamente el semimembranoso y el semitendinoso. Entre estos músculos, fíjense que en la zona más proximal está el nervio ciático, que va a ir emergiendo entre lo que es la cara entre el músculo glúteo, y va pasando por lateral al músculo bíceps, pero después va a ir pasando entre lo que es el bíceps y semitendinoso y semimembranoso, hasta en la parte inferior ya de empezar a dividirse en lo que es el nervio peroneo y el nervio tibial. Entonces, si nosotros miramos por posterior, tenemos ese es el bíceps, tenemos el semimembranoso con el semitendinoso, y aquí tenemos la inserción, y aquí tenemos el glúteo. ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende porque se me perdió con lo que estoy dibujando? ¿Siguen ahí? Profe, sí se entiende. Ah, ya. Gracias. Entonces, lo que les estaba comentando es que tenemos aquí la emergencia del nervio ciático, que se va a ver en su inserción, primero que va a ver por aquí, pero en realidad después cuando baja, va a verse entre ambas cabezas. Y por eso las personas, por ejemplo, que tienen algún atrapamiento del nervio ciático, sienten mucho dolor en esta zona, porque es una zona donde queda el nervio mucho más superficial. ¿Ya? Y así, por ejemplo, podemos ver ahora en el compartimiento medial los músculos aductores, donde tenemos aquí el aductor, la cara proximal primero. Vamos a tener el músculo aductor mayor, vamos a encontrar aquí justo superficial al músculo aductor mayor, vamos a encontrar el músculo grácil, que vamos a continuarlo en toda esta región, y aquí se ve ya un poquito más desplazado hacia anterior por su inserción, que va desde el pecten hasta la cara anterior. Vamos a tener el músculo aductor mayor, que nosotros lo vamos a seguir aquí, pero en la zona aquí del aductor mayor lo vamos a ver, fíjense, ahí con un solo tendón, porque recuerden que aquí se insertaba y después llegaba solamente con un tendón hasta lo que es la zona, a su inserción en el supracondilo. En el tubérculo, de hecho hay una zona que se llama el tubérculo del aductor. Y acá arriba nosotros vamos a encontrar el aductor largo, pero aquí ya no lo vamos a encontrar porque recuerden de que llegaba solamente hasta la zona hacia el tercio medial. Ya, y aquí les dejé el corte medio, que vendría siendo este, que sería siendo este de aquí. Ya, y aquí les dejé el comparado de lo que es el tercio medio, que es este de acá, es el mismo, solamente que este está totalmente circular. Y aquí tienen uno que es de la zona más proximal.
ya que son las mismas imágenes, pero me gustan porque están un poquito más limpias que las otras. Estamos. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones. Me estuvieron haciendo, antes que me empiecen con lo de la prueba, algunas consultas con respecto a la prueba de extremidad superior. Hay algunas que hay que corregir las respuestas correctas porque ya sé que tenían dos preguntas o tenían o la respuesta que estaba marcada como correcta no era la correcta, así que de esas cosas que me han ido llegando las voy a ir corrigiendo. Y bueno, la mayoría ya, si es que puede, de repente por delegado de ABP, que es más fácil recolectar las preguntas y si es que hay preguntas repetidas, pongan solamente una vez y me los puedan mandar en cuanto a sus dudas que tengan de las pruebas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ayer me hablaron los de mi grupo de MP y me dijeron, profesora, ¿sabe qué? Hay dudas con esta pregunta, y habían varios que le había salido la misma pregunta y era la misma duda. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Ya, voy a hacer, me están preguntando por mensaje directo, así que sorry que me quedé callada ahí conversando. Recuerden que no puedo así como leer y volver. Voy a preguntar, Catalina, por qué tengo entendido de que la clase, a nosotros nos tienen que mandar la clase grabada. O sea, nosotros tenemos que